Cordial saludo, muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es Ana María Rodríguez Ariza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la Tecnología en Radiología de Máquinas Diagnósticas. El día de hoy, con mi compañero Juan Carlos Carrillo Arciniegas, estaremos hablando acerca del tema seleccionado para la tarea 3 de Radiología y Radioprotección, la cual se encuentra en la categoría de Radiología y Aplicaciones. Estaremos hablando acerca de la definición y la explicación de algunas abreviaturas que podemos estar encontrando de las siguientes magnitudes. Dosis absorbida. Esta la podemos encontrar con la sigla D en mayúscula. Esta es una característica. Esta se caracteriza por la cantidad de energía absorbida por una unidad de masa de determinada materia. Esta se utiliza para estimar el daño producido por la radiación en un organismo y esta unidad se mide por medio de Grace, los cuales equivalen a un julio sobre kilogramo. La dosis equivalente, esta dosis es la absorbida corregida por un daño que se produce en la cantidad y en cada tipo de la radiación. Se utiliza para evaluar la cantidad de daño biológico y se espera sobre una dosis absorbida. Y esa es la longitud más importante desde el punto de vista de la proyección radiológica. Y también encontramos la dosis efectiva. Esta es la dosis equivalente corregida por la sensibilidad del daño de cada organismo y del tejido. Esta se utiliza para evaluar el efecto a largo plazo. Estaremos hablando de los factores de ponderación. ¿Esto qué significa? Es un peso aproximado que se le da a diferentes tipos de factores o diferentes tipos de materiales. En este momento estaremos hablando del factor de ponderación equivalente a la radiación. Para los rayos X, gamma, beta, positivos y negativos, el factor de ponderación equivale a 1. Los alfa equivalen a 20. Para los neutrones menores que 10 kiloelectronvoltaje, voltios, perdón, kiloelectronvoltios equivalen a 5. Los neutrones entre 10 kiloelectronvoltios y 100 kiloelectronvoltios equivalen a 10. Los neutrones entre 100 kiloelectronvoltios a 2 millón de electronvoltios equivalen a 20. Los neutrones entre 2 a 20 millón de electronvoltios equivalen a 10. Y encontramos los neutrones mayores que 20 y los protones mayores a 2 equivalen a 5. También encontramos los factores de ponderación según el órgano en el que estemos utilizando, en el que estemos evaluando, como la médula ósea, el colon, el pulmón, el estómago. Estos tienen un factor de ponderación de 0.12. Y el estómago, las mamas, las gónadas, la vejiga, el hígado, el estómago, la tiroides, tienen un factor de ponderación que va desde el 0.04 hasta el 0.20, dependiendo como lo podemos observar en la gráfica. Hay unos que van de 0.05 a 0.012, otros de 0.4 a 0.5 y así sucesivamente, dependiendo qué factores de ponderación estemos viendo y en el órgano en el que nos encontremos. Para la piel, para la superficie ósea, el cerebro, la médula ósea, esta va de 0.01 según en el factor de ponderación y podemos observar que el recto, las suprarrenales, el intestino, el músculo, el páncreas, los brazos, el timo y el útero van a 0.05 según los factores de ponderación. Aquí tenemos una pregunta que nos va que para un mismo valor de la dosis absorbida, es decir, los daños biológicos son los mismos en función de la radiación incidente, y expliquemos nuestra respuesta. No, no es el mismo, ya que la dosis absorbida y los daños biológicos no son los mismos dependiendo a qué tipo de irradiación estaremos utilizando. Vemos que la radiación, por ejemplo, de los rayos X o de los rayos gamma, son absorbidos ejerciendo un menor impacto, a diferencia del resto de tipos de irradiación que son mucho mayores y pues a mayor potencia, mayor va a ser el daño, ya que esta dosis absorbida la energía depositada en la unidad de masa. Esta es medida por Grace, lo cual equivale a un joule por kilogramos. La dosis equivalente es la magnitud que expresa la cantidad de la energía positiva por una unidad de masa, teniendo en cuenta la radiación, y esta se mide por sieverts. Aquí estaremos viendo los factores biológicos dependiendo el órgano, la dosis absorbida y los efectos que podemos obtener, tales como lo es en la piel, si nos tenemos o nos sí, si nos exponemos a una dosis de 5, el efecto puede ser una alopecia. De 2 a 5 también podemos encontrar eritema. En los testículos, si es mayor a 4, esterilidad permanente, pero si va de 0.5 a 4 puede ser esterilidad temporal. En los ovarios, si es mayor a 3, esterilidad permanente, o si es menor a 0, o si es entre 0.6, es esterilidad temporal. Indique y explique los tipos de efectos de la radiación sobre los seres vivos. Encontramos diferentes tipos de efectos que podemos encontrar en este según el tiempo de aparición.
En este podemos encontrar que se encuentran en dos categorías, la categoría efecto precoz o efectos tardíos. En los efectos precoz encontramos quemaduras en la piel, náuseas, vómito, dolor de cabeza y diarrea, y en los efectos tardíos podemos encontrar cáncer por radiación inducido, radiodermatitis crónica, mutaciones genéticas, enfermedades cardiovasculares y cataratas. Los efectos de la radiación pueden ser determinísticos o estadísticos. Estos determinísticos se relacionan con la gravedad del efecto, mientras que el estadístico se relaciona con la posibilidad o probabilidad de que lleguen a ocurrir este efecto, teniendo en cuenta que los efectos en los fetos y en los niños son mucho más sensibles a la radiación, ya que sus células se encuentran en una división más rápida. Desde el punto de vista biológico, los efectos pueden estar en dos categorías, agudos y tardíos. Los efectos agudos se pueden identificar con enrojecimientos en la piel, caída del cabello, quemaduras por la radiación, síndrome de irritación aguda, náuseas o vómito, y los efectos tardíos se manifiestan con cáncer, con radiodermatitis, como ya lo habíamos pues, hablado en la anterior diapositiva. Las radiaciones ionizantes afectan a los átomos de las células vivas, dañando el material genético del ADN, y las células del cuerpo son eficientes para preparar o para reparar el daño. Pero si no se hace correctamente, dichas células pueden morir o evolucionar a unas células cancerígenas. Entre las radiaciones perjudiciales, entre una de las más perjudiciales, encontramos los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, los neutrones, y entre otros. ¿Cuáles son las características de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes? Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes pueden ser agudos o genéticos. De esto dependen la dosis y el tiempo de la radiación, así como también la edad y los factores genéticos. Entre estos podemos encontrar los factores agudos. Estos se ven reflejados en el enrojecimiento de la piel, la caída del cabello, quemaduras, síndrome de irradiación aguda, náuseas, vómito, diarrea o esterilidad. Los efectos genéticos, estos son efectos que pueden favorecer al desarrollo de cáncer, enfermedades genético-hereditarias, daños en los ovarios o en los espermatozoides. Sobre los efectos sobre los órganos y los tejidos, se pueden observar en el revestimiento epitelial del intestino delgado, daños en el cristalino del ojo y daños en los folículos pilosos. Y las características de los efectos biológicos, los efectos son más intensos a mayor dosis, a su vez la sensibilidad de las células, de las radiaciones y del individuo, dependiendo del papel físico en el que se encuentre el órgano o el tejido. ¿Qué es y cuándo se utiliza la dosimetría biológica? Podemos hablar de la dosimetría biológica. Esta es una técnica que se encarga de medir los cambios en los cromosomas de las células que se encuentran en la sangre en la sangre periférica para evaluar dichos daños. Esta se utiliza cuando se tiene sospecha sobre una exposición de irradiación elevada. Esto se determina en el tratamiento médico tras una exposición alta y sobre el daño de los cromosomas y si es significativo o no significativo en la exposición. Esta técnica se realiza en el análisis de los cromosomas que se encuentran en los linfocitos en la sangre periférica, detectando alteraciones en los cromosomas dicéntricos, en las células binucleodosas, en los micronúcleos, en los demás cromosomas, en el FISH, en los eritrocitos mutados, en las mutaciones de los linfocitos y en las rupturas del ADN. Esta técnica se puede utilizar o se puede complementar con la dosimetría física. Es un dispositivo médico que se da para poder evaluar y determinar la exposición de cada individuo a las irradiaciones y se utiliza como método independiente. Gracias por su atención. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Juan Carlos Carrillo. Continuando con la socialización de las preguntas, en la pregunta número 5 tenemos cuáles son los tipos de lesiones en el ADN y explique cada una. Los tipos de lesiones en el ADN son 7. Como primero tenemos el daño oxidativo. Este tipo de lesión se presenta cuando las especies reactivas del oxígeno interactúan con el ADN, por lo cual causa modificaciones en las bases nitrogenadas. Como número 2 tenemos ruptura de cadena simple, que son aquellas lesiones en las que solo una de las hebras del ADN se rompe. Como número 3 tenemos la ruptura de cadena doble, que son aquellas que se presentan cuando ambas hebras de la molécula del ADN se rompen al mismo tiempo. Como número 4 tenemos el daño por alquilación. Esta lesión se origina cuando grupos alquilos se unen a las bases nitrogenadas alterando su estructura y capacidad de apareamiento. Como número 5 tenemos dímeros de pirimidina. Esta lesión se presenta en los enlaces covalentes anómalos entre las bases de pirimidina adyacentes, timina o citosina, inducidos principalmente por la radiación ultravioleta. Como número 6 tenemos la pérdida de base. Esta lesión se presenta cuando una base nitrogenada es eliminada de la cadena del ADN, dejando un sitio apurínico o apirimidínico. Como última lesión tenemos, y número 7, errores de replicación. Se origina cuando se presentan cambios en la secuencia del ADN causados por fallas en la actividad del ADN polimersa durante la replicación. En la pregunta número 6 tenemos, justifique la siguiente afirmación.
La transferencia lineal de energía, eficacia biológica, reactiva son factores físicos que afectan la radiosensibilidad. Se puede decir que afectan la radiosensibilidad, puesto que ambos conceptos influyen directamente con el daño celular que se produce a causa de la radiación ionizante, en donde la transferencia lineal de energía es aquella que se encarga de medir la cantidad de energía que una radiación deposita en el tejido por unidad de longitud recorrida. También la eficiencia biológica relativa se encarga de comparar la capacidad que tiene distintos tipos de radiación para producir un mismo efecto biológico. En la pregunta número 7, ¿en qué consiste el síndrome de radiación aguda? Describa la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. El síndrome de radiación aguda se considera como aquel conjunto de efectos adversos en el organismo que se originan por la exposición a altas dosis de radiación ionizante en un periodo corto de tiempo. Sus secuencias de eventos y manifestaciones clínicas se desarrollan en 4 fases, que son la fase prodómica. Esta se origina en minutos a 48 horas después de la exposición y se caracteriza por síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, fatiga y anorexia. También tenemos la fase latente, que se da a horas o a semanas después de la exposición, y en esta fase los síntomas disminuyen temporalmente, lo que puede dar una falsa impresión de recuperación. También tenemos la fase de manifestación clínica, que se da a días o semanas después de la exposición, y los síntomas más específicos según el sistema más afectado es el síndrome hepatoyéctico, el síndrome gastrointestinal y por último el síndrome neurológico. Y por último tenemos la fase de recuperación o muerte, que se da a semanas o meses después de la exposición. Esta fase, en casos de exposición moderada, los pacientes pueden recuperarse con tratamiento adecuado, en donde a dosis muy altas pueden ser letales debido al fallo multiorgánico. En la pregunta número 8, describa los efectos de radiación en el útero durante la gestación, como lo son preimplantación, organogenosis y etapa de crecimiento fetal. Los efectos que se presentan por la radiación ionizante durante la gestación pueden generar distintos efectos adversos en el feto y el embrión. En la fase de preimplantación, que va desde los 0 a los 10 días por concepción, en esta fase el embrión se considera como una masa de células en división rápida, la cual aún no se ha implantado en el útero, por lo cual la exposición a dosis superiores de 0.1 a 0.2 Gray puede generar la muerte embrionaria debido a la destrucción de un número crítico de células. En la fase de orgagénesis, que va desde la 2 hasta la octava semana de gestación, en esta fase los órganos y sistemas comienzan a formarse, lo que hace a esta fase la más vulnerable a malformaciones congénitas, por lo cual la exposición a dosis superiores a 0.1 Gray puede causar microcefalia y defectos en el desarrollo del sistema nervioso central, asimismo como malformaciones cardíacas y esqueléticas, y por último el retraso del crecimiento intrauterino. Tenemos también la fase de crecimiento fetal, que va desde la octava semana hasta el nacimiento. En esta fase, el desarrollo estructural es mayormente completo, pero el sistema nervioso central sigue madurando, en donde la exposición a radiación puede generar retraso mental severo, particularmente entre la octava y 25 semanas de gestación, con un umbral de daño a partir de los 0.3 Gray, también con una radiación dosis dependiente y mayor riesgo de cáncer infantil, ya que las células en crecimiento pueden sufrir mutaciones que predisponen a una leucemia y a tumores sólidos en la infancia. Continuando con la socialización, en la pregunta 10 tenemos, debido al incremento en la frecuencia de utilización de la radiología intervencionista, como angioplastias en múltiples vasos, ablaciones, implantes de desfibriladores y resincronizadores, que involucran periodos de exposición prolongados, se ha generado un aumento considerable de efectos determinísticos provocados por las radiaciones. ¿Cómo se puede reducir estos daños? El incremento en el uso de procedimientos complejos en radiología intervencionista, como angioplastias, ablaciones o implantes de desfibriladores, ha generado una mayor exposición a la radiación, lo que incrementa el riesgo de efectos determinísticos con eritma, pérdida de cabello y lesiones cutáneas muy graves. Por lo que para reducir estos daños es primordial llevar a cabo el principio ALARA, que es tan bajo como sea razonablemente posible. Por lo anterior, también es clave una buena planificación del procedimiento apoyada en imágenes previas, experiencia del operador, lo cual disminuye el tiempo de exposición, en donde se debe usar elementos de protección tales como delantales plomados, gafas y protectores de tiroides, y realizar un seguimiento clínico donde se sospeche una exposición elevada. Muchas gracias.